¿Qué es la Biblia? Ideas rápidas sobre la Biblia católica. ¿A qué es la Biblia? 1. ¿Qué es la Biblia? Se llama Biblia al conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado Antiguo Testamento. Los demás textos son el Nuevo Testamento. La inspiración divina de la Biblia está avalada por las tradiciones judeo-cristianas. 2. ¿Qué dicen los judíos respecto a la Biblia? Los judíos solo aceptan como inspirados los libros del Antiguo Testamento. Suelen entenderlos bastante literalmente y con rigor en aplicaciones detalladas. 3. ¿Qué dicen los protestantes respecto a la Biblia? En la teoría protestante todavía imperan los lemas de sola escritura y libre examen, que rechazan la tradición y magisterio eclesiástico para afirmar que cada uno interprete la Biblia a su manera. Por esto han surgido numerosas divisiones en el protestantismo. Sin embargo, en la práctica, los protestantes interpretan la Biblia según la tradición de su rama religiosa y según las explicaciones de sus dirigentes. Es lógico que sea así. 4. ¿Qué dicen los ortodoxos respecto a la Biblia? En general, los ortodoxos coinciden con los católicos en su visión de la Biblia. 5. ¿Qué dicen los católicos respecto a la Biblia? Los católicos aceptan también que la Biblia es inspirada por Dios. En cuanto a la interpretación bíblica, los católicos siguen la tradición y el magisterio del Papa. Ve interpretación de la Biblia. 1. ¿La Biblia necesita interpretación? Cualquier persona al leer un libro lo comprende de una manera que puede ser diferente al modo de entenderlo de otro lector. Esto es correcto también al leer la Biblia. Sin embargo, puede suceder que alguna lectura obtenga conclusiones opuestas a lo que Dios quiere decirnos. Por esto, conviene que además de las opiniones personales, exista una interpretación auténtica que garantice la fidelidad al deseo divino. Entre los católicos, esta tarea la realiza el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con la tradición. 2. ¿Por qué los católicos gozan de esta interpretación auténtica? Porque Jesucristo lo prefirió así, como lo muestra la misma Biblia. Jesucristo eligió a Pedro como cabeza y pastor de su iglesia y le dijo: todo lo que ate sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desate sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Sin referencias a la Biblia. Jesús confirma y mejora al Antiguo Testamento. Sin embargo, en sus indicaciones a los apóstoles nunca habla de seguir la Biblia, sino de predicarle a él sus enseñanzas. Jesucristo dijo a los apóstoles: id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Mateo 28, 19 a 20. Cuanto os he mandado oralmente, pues así enseñó Jesús. Jesucristo no quiso dejar ningún texto escrito, sino que prefirió elegir a sus apóstoles como transmisores de su doctrina con la ayuda del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Cristo son igual o más importantes que las contenidas en el Antiguo Testamento. Y el Señor prefirió transmitirlas oralmente, dando así una categoría decisiva a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Jesús no quiso escribir, prefirió dejarnos a Pedro. 3. ¿No es raro que unos hombres interpreten la palabra de Dios? No es raro, si estos hombres han recibido el mandato divino de obrar así, enseñando a todas las gentes. Además, el Papa y los obispos mantienen, lógicamente, un exquisito respeto hacia los textos bíblicos, estudiando bien su contenido, y al dar una interpretación actúan bajo la guía del Espíritu Santo y del mismo Jesucristo que cuida de su iglesia. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 a 20. 4. ¿No es mejor que cada uno interprete la Biblia a su manera? Esto no es conveniente, pues con gran facilidad cada uno puede entender lo que le parezca tomando un texto aquí o allá, sin tener en cuenta otros textos bíblicos y otras enseñanzas de Jesucristo. Cada uno inventaría su propia religión en la que él sería quien dictara las normas. Y una religión inventada por uno mismo sin duda es falsa. 5. ¿Por qué Dios ha preferido actuar así? El Señor ha querido unir la Biblia a la tradición y al magisterio, buscando el bien del hombre. La soberbia y autosuficiencia hacen mucho daño al hombre. Fue el pecado del diablo que quiso independizarse de Dios. Nosotros no somos dioses sino criaturas, y la autonomía respecto a Dios nos destroza.
Por esto, el Señor previene el orgullo y prefiere que no sea cada uno quien se autodiseñe la Biblia. Dios creó al hombre como ser social, no es bueno que el hombre esté solo, GN 2, 18. Tampoco el hombre se autosalva, sino que conviene a la naturaleza humana avanzar hacia el Señor con la colaboración de otros hombres. Otros hombres le bautizan y confiesan. Otros hombres le ayudan a entender la Biblia. 6. ¿Algún ejemplo de interpretación bíblica? En el Antiguo Testamento se prescriben algunas normas limitadas a una época o situación concreta. En el Nuevo Testamento se corrigen algunas. Otras se han modificado posteriormente. Con esto no se actúa contra la Biblia, sino a favor de su interpretación adecuada, buscando realizar lo que Dios desea, distinguiendo lo que debe hacerse siempre, de lo que solo eran normas circunstanciales y transitorias. 7. ¿Un ejemplo? En el Antiguo Testamento estaba ordenado, lapidar a las adúlteras, no comer carne de cerdo, sacrificar 2 corderos cada día, realizar la circuncisión, esto era muy importante, etc. En el Nuevo Testamento, se lee como Dios insta a Pedro a modificar algunas cosas, sobre todo el cambio tan grande de suprimir la circuncisión. Reunidos los apóstoles con Pedro decretaron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de estas cosas, Hechos 15, 28 a 29. Este texto bíblico muestra cómo el Señor guía a los apóstoles. Aquí, el Antiguo y Nuevo Testamento se oponen aparentemente, pero sigue siendo Dios quien guía a su pueblo, antes mediante Moisés, luego con Pedro, ahora mediante el Papa. Es el estilo divino de actuar. 8. ¿La Iglesia Católica prohíbe reflexionar en la Biblia? No, no. La lectura y meditación de la Biblia está muy recomendada en la Iglesia Católica, siempre que uno la lea con deseo de orar, aprender y acercarse a Dios. Sobre todo es muy aconsejable leer los Evangelios. Inspiración divina de la Biblia. 1. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? La inspiración divina de la Biblia significa que Dios mismo es el autor principal de estos libros, aunque utilizó para escribirlos un instrumento humano. El autor humano escribe con su estilo, pero bajo la inspiración divina, de modo que lo escrito realmente es palabra de Dios. 2. ¿Cómo se sabe que la Biblia está inspirada por Dios? Esta inspiración se conoce por 2 motivos principales. El Señor al dirigirse a los hombres añade a sus palabras unos hechos portentosos, milagros, que testifican esas frases como divinas. La tradición y el magisterio transmiten esos textos como auténticos, diferenciándolos de otros libros. 3. ¿Qué milagros ha habido? En el Antiguo Testamento se narran bastantes milagros, sobre todo en torno a Moisés. En el Nuevo Testamento son muy conocidos y abundantes los de Jesucristo. También se recogen hechos prodigiosos de los apóstoles. Actualmente, sigue habiendo milagros de vez en cuando. De uso de la Biblia. 1. ¿Cómo se usa la Biblia? Los teólogos emplean las Sagradas Escrituras para sus estudios. Los católicos usamos la Biblia para aprender y rezar, no para resolver cuestiones. Para solucionar dudas disponemos del catecismo. 2. ¿No para resolver cuestiones? Los protestantes y los judíos se preguntan dónde dice la Biblia esto, y como si todos fueran grandes teólogos se ponen a analizar las escrituras, con resultados no siempre acertados pues no todos son expertos bíblicos. Los católicos a la hora de resolver dudas nos preguntamos más bien qué dice el catecismo sobre esto. Y obtenemos grandes ventajas, el catecismo es más claro, reúne enseñanzas más desarrolladas y es igual de seguro que la Biblia. Para resolver cuestiones, la Biblia reclama estudios e interpretación que no están al alcance de cualquier aficionado. Para rezar es maravillosa. 3. ¿Errores? En torno a la Biblia, hay unos modos de razonar que conducen a equivocaciones. Suelen coincidir en la pretensión de usar la Biblia como sistema para resolver dudas, olvidando la tradición y el magisterio. Veamos unos argumentos erróneos. Jesucristo nunca dijo esto, esta frase conduce a varios errores, porque en la Biblia no aparece todo lo que el Señor dijo, y hay cosas que debemos cumplir aunque Jesús no las mencionara.
Por ejemplo, probablemente Jesucristo nunca habló del aborto, de las drogas, del terrorismo, de las armas de destrucción masiva, del uso de anticonceptivos, etc. En cambio, el Señor habló varias veces del primado de Pedro y de la misión de los apóstoles. Jesús no quiso decirlo todo, sino que nos dejó al Papa como maestro y guía, que nos enseña y conduce hacia Él. Esto no está en la Biblia, otra frase que conduce a errores parecidos, porque no todo está en la Biblia. Los cristianos no seguimos a la Biblia sino a Cristo, guiados por el Papa. Mira lo que dice la Biblia, otro modo de pensar equivocado donde vuelve a usarse la Biblia para resolver cuestiones sin ser expertos. Si uno se atiene solo a la Biblia, puede decidir que se debe lapidar a las adúlteras, que la poligamia está permitida, y que se debe circuncidar a los familiares, animales incluidos. Dejemos a los expertos que analicen las escrituras y nosotros disfrutemos de su piadosa lectura. Para resolver cuestiones, usemos el catecismo, y lo veremos lleno de citas bíblicas bien escogidas.